You might have had it grilled, steamed, or as sushi. There are a number of ways to cook and eat fish. But have you ever given a thought to where your fish is from? With billions relying on seafood as a key source of protein, recent decades have seen demand skyrocket. And if you've ever had fish, chances are you've had catch caught from aquacultures. In fact, farmed fish is already responsible for around half of global seafood consumption. But what exactly is aquaculture and what does it look like? We've traveled to the Canary Islands to deep dive beneath its surface. El vivero va con una tapa que nosotros llamamos tapa antipájaros, ¿no? Porque aquí, como veis, tenemos un risco donde viven muchísimas gaviotas y demás. Estas aves se aprovechan, ¿no?, de poder pescar dentro de las jaulas y poderse llevar los peces. Se puede apreciar un poco lo que sería, nosotros le llamamos la barandilla, ¿no?, que es la red. Esto es material PE, es poliéster, todo está montado en poliéster. Y en esta instalación de cultivos marinos TEDE tenemos alrededor de 35 metros de profundidad. Los viveros están diseñados para que tú introduzcas animales, 280.000 animales, 280, 300.000 animales que puedan llegar a la talla comercial sin superar estos 25 kilos metro cúbico. El apartado de la alimentación de los peces es una parte muy importante, una pregunta muy buena, porque siempre hay mucha picaresca, ¿no?, con que le damos a los peces y demás. El alimento de los peces, básicamente, aceite de pescado y harina de pescado extrusionado. El pienso que comen estos peces a diario me lo podía comer yo o cualquier otra persona sin ningún tipo de problema. Aún es más, con unos niveles de exigencia y de control brutales. Es fundamental, ¿no?, para tener un producto de calidad y seguro. Lo primero es la alimentación. Cuando tú alimentas, pues los peces hacen sus cositas, ¿no? Y para que no se depositen esas partículas, pequeñas partículas de pienso con las deposiciones de los peces, tiene que haber un margen mínimo entre el fondo y la jaula para que no se depositen estas partículas abajo. Entonces, cuando tú diseñas las instalaciones, tienes muy en cuenta la profundidad. Despite what the name suggests, aquaculture can also be found on land. We joined the Spanish Institute of Oceanography to hear them explain how they take care of their fish in their inland facilities. La acuicultura tiene un impacto en el medio ambiente. No cabe duda de que el conocimiento, unido a la adecuada legislación, va a reducir o nos permite hacer a la actividad sostenible. El cultivo de peces en las Islas Canarias se centra en el cultivo de peces marinos, como dorada o lubina. Esta es una de las operaciones habituales en cualquier instalación de cultivos marinos. Estos son anestesiados en tanques provistos de productos anestésicos para que permiten el manejo de ellos con el menor sufrimiento y el menor riesgo posible para los animales. Obtenemos de esa forma datos biométricos que nos permiten estimar el crecimiento de ellos, así como muestras y observar el estado de salud de estos ejemplares. But in the Canaries, aquaculture not only includes fish, but also other aquatic animals like octopus. Nosotros trabajamos en el pulpo común porque es un animal muy interesante para la acuicultura, tiene un rápido crecimiento. En estos momentos mis compañeros están muestreando un ejemplar de pulpo. Lo que hacemos normalmente, cada mes se pesan, se comprueba que no tenga heridas, que esté en buen estado, y ver un poquito, también sexarlo, saber qué sexo tiene. El uso de refugios en los tanques es muy importante para reducir el estrés de los animales. Si no colocamos refugios, los animales se estresan y por tanto a la larga terminan enfermando, muriendo. Por tanto es un elemento muy importante. Tiene una alta aceptación en el mercado y también es autóctono de las Islas Canarias, por tanto no estaríamos introduciendo especies nuevas para su cultivo. With such high demands of fish on a global scale, is aquaculture a sustainable solution? Desde el gobierno de Canarias se diseñó un plan sobre los escapes, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando se sube un escape, estos peces van directamente al medio natural, tienen que competir con la fauna autóctona y no vamos a hacer que sean intrusos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y entonces sí que se diseñó un plan para los escapes que se tiene que seguir, está bien detallado y vaya, en principio
Nosotros, gracias a Dios, no hemos sufrido nunca un escape masivo y espero que siga así. La vía ahora del gran estudio en la acuicultura es esa. Han aparecido harinas de insectos muy interesantes, se han hecho estudios y ensayos y son muy correctos, pero no están definidos, pero tiene que ir por ahí, está claro que sí. Bajo mi modesta opinión, yo creo que la acuicultura va a ser importante o es importante, dado que es una proteína que nosotros producimos, una proteína barata al alcance de todos los consumidores. Es un producto que siempre, cada día está en el mercado, no falla ningún día, con máxima calidad y frescura. Evidentemente le veo muchísimo futuro a la acuicultura. Solo tenemos que ver la demanda histórica de este producto, año tras año va subiendo la demanda. Sí que es verdad que tenemos que solucionar unos problemas a nivel nacional, ¿no? que consumir con el mismo producto, con otros precios, pues a nosotros como acuicultores españoles, desde la marca que está defendiendo Apromar, que es crianza de nuestros mares, se nos es muy difícil competir con el mismo producto a otro precio de otros que viene de otros países como sea Turquía o Grecia, pero evidentemente yo considero que va a ser la proteína del futuro y sí, por supuesto tiene futuro la acuicultura. So what do you think of aquaculture? Aquatic protein, or seafood, is one of the fastest growing and most highly traded food sectors. It provides an important protein source for billions of people. We have reached a point where fishing and the farming of fish, aquaculture from our rivers, lakes and seas, both contribute half of the global seafood supply. Our population will reach 9 billion people by 2050. With an increasing and ageing population comes increasing demand for food and resources, and shifts in the types of food needed. Rivers and oceans will continue to provide important sources of food. However, aquatic environments are already strained. Improved fisheries management in many areas, and some unsustainable fishing practices in others, will limit the amount of seafood that we can obtain from fishing alone. So, how can we continue to meet our population's requirement for seafood? Aquaculture is increasingly filling this gap. It involves the growing and harvesting of shellfish, crustaceans, fish and seaweed in a controlled manner that, if done sustainably, could reduce the impact of our demand for seafood on the environment. CFAS monitors and studies aquatic ecosystems and explores the interaction between the environment, fisheries and aquaculture so that seafood from whatever source may become more sustainable. CFAS advises home and overseas governments to encourage a sustainable relationship between people and water. Examples may include new ways of producing protein from aquaculture that could significantly reduce the amount of ocean space required to produce our seafood. This reduced need for space potentially benefiting broader marine conservation goals. Other work focuses on improving aquaculture in low and middle-income countries. Achieving sustainable aquaculture here is important for both their national prosperity and for feeding the world. Approaches to aquaculture are still developing, and the industry faces some challenges. One of the main barriers to sustainable aquaculture is disease. Diseases have the potential to spread quickly, causing economic losses and damaging supply chains. Minimising the impact of the disease brings us closer to realising sustainable production from this sector. Due to a lack of data and research, the current scale of the impacts of disease on global aquaculture is thought to be large but unknown. It is imperative that the government, industry and academics work collaboratively to determine the extent of these impacts. CFAS are a global leader in aquatic animal health and are designated a collaborating centre in this area by the OIE. As a global centre of excellence, we work with our partners on some of the most pressing sustainability issues facing the aquaculture industry. Further, CFAS and the University of Exeter have recently established the Centre for Sustainable Aquaculture Futures to link experts in aquatic animal health, seafood safety, and broader issues of sustainability, such as AMR. By improving the health and safety of consuming seafood,
We will help remove one of the key barriers preventing sustainable production from this sector. Aquaculture is the future of seafood production. We must now work collaboratively to support enhanced, sustainable production from the industry. The benefits to people and the environment could be great.